Hoy quiero tocar uno de los temas más relevantes de toda la Biblia, si es que no es el más relevante. Y digo, si es que no es el más relevante, porque si bien es cierto que el tema central de la Biblia es la redención del hombre, la redención del ser humano, no es menos cierto que la segunda venida de Cristo es la corona de la redención. Es como la fresa que se le pone al pudín o al pastel encima para adornarlo, lo que todo el mundo desea, ¿no? Cuando hay un pastel, comerse la fresa, lo más bonito del pastel. En otras palabras, la segunda venida de Cristo es el sello de la redención. Por eso vamos a abordar este tema durante unas 3 semanas, si así Dios lo quiere. Eso está en mis planes. Él, que es el dueño de la obra, si quiere que sea más, pues estamos abiertos a lo que Dios quiera hacer. Pero por lo menos estaremos 3 semanas tocando este interesantísimo tema de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo fue el tema central del mensaje de Jesús. La segunda venida de Cristo fue el tema central del mensaje de la iglesia primitiva. La segunda venida de Cristo fue el tema central del mensaje de los padres de la iglesia. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, nos estamos refiriendo a aquellos que sucedieron a los apóstoles. Después de la muerte de los apóstoles, los líderes que siguieron a ellos se les conoce como los padres de la iglesia. Y el mensaje central, el mensaje de ellos era la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo fue el tema central de la iglesia de todos los tiempos. Y hasta finales del siglo XX, el tema preferido, el tema que ocupaba los púlpitos de todas las iglesias era la segunda venida de Cristo. Curiosamente y lamentablemente, la iglesia del siglo XXI ha dejado de lado este importantísimo tema, a tal punto que hoy brilla por su ausencia en muchos de nuestros púlpitos. Es un tema que poco se escucha. ¿Razones? Yo podría citar tal vez algunas. Una de esas razones es quizás porque este mensaje de la segunda venida de Cristo no arranca aplausos, porque es un tema hasta irracional. Se requiere de la fe para aceptar y entender ese mensaje de la segunda venida de Cristo. Y al no ser tan racional, preferimos elegir temas que la gente puede aceptar con mayor facilidad. De pronto porque el hombre del siglo XXI está más interesado en lo mediático. Está más interesado en cómo enfrentar el día a día, en cómo suplir las necesidades de su familia, en cómo resolver los conflictos del hombre de hoy. Está más interesado en ello que en su estado futuro. Por eso este mensaje ha pasado a un segundo plano. Y si bien es cierto, mis amados, que enseñar a la iglesia cómo enfrentar el día a día,
Si bien es cierto que enseñar a la iglesia cómo resolver sus problemas cotidianos son cosas importantes, no es menos cierto que hablar de la segunda venida de Cristo es una urgencia en nuestros días. Un día les dije que lo urgente no da lugar a lo importante. Hablar de todos estos temas que usted tiene que resolver a diario son cosas importantes. ¿Cómo no va a ser importante cómo proyectarse, cómo triunfar en la vida? Claro que sí. Pero eso tan importante como es cómo resolver el problema con mi cónyuge, cómo resolver el problema con mis hijos, cómo resolver la situación económica, que son temas muy importantes comparados con la segunda venida de Cristo, pasan a un segundo plano. La segunda venida de Cristo se convierte en una verdadera urgencia. Y esa es la razón por la que estoy anunciando que por varias semanas estaremos predicando este importante tema. Porque no en vano, el tema de la segunda venida de Cristo es uno de los temas con más referencias en toda la Biblia. O sea que para Dios, el inspirador de la Escritura, ese tema de la segunda venida es de mucha relevancia. Solo para que tenga una idea de lo que estoy diciendo, en la Biblia, el tema del nuevo nacimiento se toca 9 veces. El tema del bautismo se toca 20 veces. El tema del arrepentimiento se toca 70 veces. Pero la segunda venida de Cristo se toca 380 veces. Eso a las claras habla de lo importantísimo que es este tema para Dios. No en vano, 20 profetas del Antiguo Testamento se refirieron a la segunda venida de Cristo. Los profetas de la época veotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, se ocuparon de este tema. Jesús, cuando vino a este mundo a dividir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, su tema central fue su segunda venida. Aunque habló de muchos temas, todos aterrizaban en estar preparados para cuando Él regresara a la tierra. Los apóstoles, ahí en la época neotestamentaria, su mensaje central era la venida, la segunda venida de Cristo. Era la urgencia de predicar ese mensaje de la segunda venida de Cristo. Los padres de la iglesia, aquellos que sucedieron a los apóstoles, su mensaje, la segunda venida de Cristo. Los mártires y cristianos de todas las épocas, su mensaje, la segunda venida de Cristo. Todo esto habla de lo medular o importante del tema, la segunda venida de Cristo. Así que vamos a hablar de ese tema. Pero antes de entrar en materia, creo que se hace necesario precisar la diferencia entre la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Porque con mucha frecuencia la segunda venida de Cristo se confunde con el rapto de la iglesia. Para que usted esté claro, para que usted sepa que son dos cosas diferentes, vamos a tocarlo antes de entrar en la segunda venida de Cristo. El orden de estos acontecimientos, rapto y segunda venida, le fue revelado inicialmente a Daniel. Y ahí en su libro, el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos 20 al 27, él está explicando los acontecimientos del tiempo final,
¿qué va a ocurrir en los tiempos finales? Pero él da unos brochazos de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, sin entrar en muchos detalles. Es que la revelación de Dios es progresiva. Dios nunca entrega toda la revelación al hombre. De hecho, el Señor dijo: tengo muchas cosas que deciros, ¿pero qué? No sois capaces de sobrellevarlas todavía. En otras palabras, si yo les declaro todo lo que tengo que explicarles a ustedes, no cabería en su cabeza, se volverían locos, se les rompería el coco. Por eso tengo que irles dando la revelación de manera progresiva. Así que el primero que nos habla de esos acontecimientos finales es Daniel. De una manera ya detallada es Daniel. Pero como la revelación es progresiva, cuando Jesús vino al mundo y comenzó a predicar y a enseñar, Jesús entró en una serie de detalles que Daniel no entró. Y en Mateo capítulo 24, Jesús, enseñando de ese tema, ahora habla del rapto de la iglesia, habla de la segunda venida de Cristo, habla del juicio de las naciones, habla del juicio final. Habló del rapto cuando dijo: dos mujeres estarán moliendo juntas, la una ¿qué? Será tomada y la otra será dejada. Estaba refiriéndose a cuál de estos acontecimientos, ¿creen ustedes? Al rapto. El rapto de la iglesia va a ser, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el acontecimiento que la iglesia y los cristianos de todo el mundo estamos esperando que ocurra en cualquier momento. ¿Sabe que eso puede ocurrir justo en este momento? Que podemos cerrar los ojos para orar y al rato mirar: uy, ¿qué se hicieron los hermanos? Partieron en el rapto. Y los que no estaban listos y los que no estaban preparados, sencillamente se quedaron. ¿Pero dónde están? Simplemente se fueron. Por eso dice la Escritura: el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán acostados el marido y la mujer. Es probable que sea él que se vaya o viceversa, que sea ella y él se quede. ¿Y qué pasó con mi mujer? ¿Qué pasó con mi marido? Se fue. Porque el Señor viene por aquellos que estén preparados para ese encuentro con Él. Entonces Jesús habló en detalle de el rapto de la iglesia. Habló en detalle de la segunda venida, habló en detalle del juicio de las naciones, pero también del juicio final. Y como la revelación es progresiva, a Pablo le fue revelado en detalle, con lujo de detalle, cómo será el rapto de la iglesia. Jesús planteó el rapto de la iglesia, planteó el juicio de las naciones, el juicio final, la segunda venida, pero no entró en detalles. A Pablo se le revela detalle por detalle. Un día él dijo: conozco a un hombre que fue hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé. Pablo estaba refiriéndose a sí mismo, solo que acababa de tener una pequeña discusión porque algunos querían tratarlo de qué se las pica, de qué se las tira. Y tratando de evitarle malestar a otro, dijo: conozco a un hombre, pero estaba hablando de su propia experiencia. En ese trasladar al cielo, en espíritu, en visión, como sea, él dice que le fueron reveladas algunas cosas.
Y dentro de esas revelaciones le fue revelado cómo será el rapto de la iglesia. Y aprovechando una coyuntura que se presentó en la iglesia de Tesalónica, él de una manera magistral comienza a explicar en qué consiste y cómo será el rapto de la iglesia. Los hermanos de Tesalónica habían malinterpretado la enseñanza de la resurrección. Por eso es tan importante que cuando se esté predicando, usted esté atento. Por eso es tan importante que cuando se esté predicando, usted no esté mirando las redes sociales ni nada por el estilo, porque se va a perder. Y por eso hay gente que tiene 5, 8, 10, 15 años en la iglesia y no conoce el ABC de la vida cristiana, porque aunque han estado en cultos por sécula seculorum, no prestan atención. Eso le ocurrió a los hermanos de Tesalónica. Ellos interpretaron la resurrección de esta manera: los que creen en el Señor, cuando se mueren, después de un tiempo resucitan y vuelven a este mundo. Se murió la hermana Pachita y ya la hermana Pachita tiene un año, más de un año de muerta, y la hermana Pachita no ha resucitado. Y se murió el hermano Pedrito y tampoco ha resucitado. Y se murió el hermano Juanito y no ha resucitado. Entonces algunos comenzaron a dudar del asunto de la resurrección. Y algunos comenzaron a desertar de la fe, porque nos enseñaron de la resurrección de los muertos, pero hasta ahora ninguno ha resucitado. Le escribieron a Pablo explicándole la situación que se estaba presentando en la iglesia de Tesalónica. Y creo ver a Pablo llevándose la mano a la cabeza. Pero ¿quién enseñó eso? ¿Cómo es que ellos van a interpretar eso? No tiene sentido que alguien muera y regrese aquí mismo a seguir enfrentando los problemas y las luchas que son propias de vivir en este mundo. Y entonces Pablo dice: no, esto hay que poner en orden, y comienza a escribir. Y es cuando escribe primera carta a los tesalonicenses, que se convirtió luego en la epístola a los tesalonicenses. Y en esa epístola él comienza a explicar en detalle, valiéndose de lo que le fue revelado cuando estuvo allá en ese tercer cielo. Y él comienza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se estaba refiriendo a ¿quiénes? A los hermanos que habían muerto, a los hermanos que murieron en el Señor con la esperanza de la resurrección. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él está diciendo: mira, el que muere sin Cristo no tiene esperanza, pero ustedes, los que mueren en Cristo, no tienen por qué estar desesperanzados como los demás. Ustedes sí tienen esperanza. Y dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lo que Pablo está diciendo es: estaba tan seguro de esta verdad por lo que había recibido en su revelación, que dice: mire, ¿ustedes creen que Cristo resucitó? Sí, de hecho habían testigos oculares, testigos de la resurrección. Y dicen: si Cristo resucitó, que no lo ponía en duda para nada, solamente que aprovechando que había testigos oculares, dice: si ustedes son testigos de la resurrección de Cristo, yo les garantizo que si Cristo resucitó, también los muertos en Cristo resucitarán. Dale un aplauso más fuerte al Señor.
Él estaba seguro, más que seguro, que los muertos en Cristo iban a resucitar. Si Cristo resucitó, todos los que mueren en el Señor también van a resucitar. Aquí se presenta un inconveniente para el hombre natural, para la mente natural. Ahora que están cremando a la gente, bueno, y si lo creman y se tira las cenizas al mar, cuando el Señor venga, ¿qué es lo que va a resucitar? Y si alguien se ahogó y se lo comieron los tiburones, y hablan y los jugos gástricos lo destruyeron, inclusive ese tiburón ya se lo comieron los seres humanos, ¿cómo va a ser Dios para resucitarlo? Les decía que una de las razones por las que se ha dejado de lado este tema de la segunda venida de Cristo es porque es un tema que no es muy racional, que hay que tener fe para entenderlo y aceptarlo. Jesús, hablando de lo que iba a ocurrir en estos tiempos, cuando se tratara estos temas, dijo: mi venida será así como en los días de Noé. Habrá una incredulidad en la gente cuando se acercara su venida. Habrá una incredulidad en la gente que pondrán en tela de juicio todo lo que no entra por la razón. Y ese es el hombre de hoy. Ese es el hombre natural. Si no lo entiendo, no lo creo. Si no lo entiendo, no existe. Si no lo entiendo, no es verdad. Y Jesús nos trae a colación el asunto del diluvio. Acuérdense de los días de Noé. Y es que cuando Noé estaba construyendo esa arca por mandato de Dios, todo lo que Noé predicaba y hacía era un contrasentido. Imagínense a alguien construyendo un transatlántico en una tierra desértica. ¿Tiene sentido? Hoy, con toda la tecnología que tenemos, podría ser que ese transatlántico podría traerse a Santa Marta y echarlo a navegar con dificultad, pero se podría lograr. Pero en los días de Noé, ¿habría forma? ¿Habría posibilidad? Absolutamente. Pero Noé estaba obedeciendo lo que Dios había dicho sin importarle si tenía o no lógica. Noé comenzó a construir el arca. Y mientras construía estaba predicando. ¿Y cuál crees que fue la reacción de la gente? Se tostó el viejito. Un transatlántico, una embarcación tan grande en tierra desértica, no tiene sentido. Pero peor aún, su mensaje, su predicación, porque ¿qué era lo que predicaba Noé? Va a venir un diluvio, se van a abrir las cataratas de los cielos y va a caer agua hasta que va a cubrir toda la tierra. Mira, según la Escritura, hasta ese momento nunca había llovido. Era de la faz de la tierra que salía un vapor y regaba la vegetación. Nunca agua del cielo, sino agua de abajo hacia arriba. Y no está diciendo va a caer agua del cielo hasta que se inunde la tierra. Loco, ¿será que en el cielo hay agua? Si allá no hay agua. Tal vez si dijera que va a salir tanto vapor que se va a inundar la tierra, pues algo de sentido tiene. Pero es que las cosas de Dios no tienen lógica. Y aquí es donde se estrellan los que quieren colar todo por la razón.
porque jamás la mente natural podrá entender las cosas que son sobrenaturales. Aquí es donde muchos se estrellan porque dicen, no, eso es una locura. Hablar del rapto de la iglesia, aún dentro del pueblo cristiano, y hay quienes dicen, no, pero es que eso, ¿cómo podría ser? Algunos abiertamente y otros tácitamente están diciendo, eso no puede ser posible. Pero Dios hace una pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no puedo hacer? Hermanos amados, en los días de Noé, ese transatlántico no lo construyó Noé y su familia. Él contrató gente para trabajar allí. Y me atrevería a decirles centenares de personas trabajaron allí. Pero el qué decir, lo que decía el uno, lo que decía el otro, comenzó a afectar inclusive a los que estaban trabajando en la construcción del arca. Que el viejito loco ese esté en esa empresa está bien, pero tú, una persona cuerda, tú, una persona inteligente, tú, una persona con tus 5 sentidos, que estés creyendo en eso. Y poco a poco muchos dejaron la empresa y se quedó solo Noé y su familia. Cuando vino el diluvio, ¿cuántos entraron en el arca? Solo 8. Solo 8. Porque los demás dijeron, no, que vamos a seguir en esto. Y me preguntaba si no es lo que ocurre normalmente con algunos temas bíblicos como este de la segunda venida. Tú estás creyendo en esas cosas. Eso del rapto, ¿cómo que va a venir Cristo y se van a... Cuando suceda el rapto de la iglesia, muchos se van a quedar porque sencillamente, aunque están en la iglesia, no creen lo que dice la palabra. Y no creen lo que dice la palabra porque hay que hacer un esfuerzo para creer algunas cosas. Pero la experiencia nos dice que es preferible creerle a Dios que creerle a la razón. Porque Dios está sobre todas las cosas. Dele un aplauso a Él. En el momento del rapto van a ocurrir los acontecimientos más raros y terribles que jamás la historia haya visto. Le decía a los hermanos esta mañana, ¿quién sabe cuántos pilotos de avión, de helicópteros son creyentes? ¿Qué pasa en ese momento cuando el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, se lleve a estas personas? ¿Qué pasa con ese avión que está piloteando ese creyente, ese hermano? Se viene. El helicóptero se viene. La avioneta se viene. Muchos de ustedes tienen vehículos. ¿Qué pasará si en ese momento usted va conduciendo su vehículo? Ese vehículo queda solo. Mire, va a haber estrellones en todos los rincones de la tierra. ¿Se imagina eso? Además de los aviones que caerán sobre los edificios, que caerán sobre las casas. Eso va a provocar un colapso en la humanidad como nunca antes. Eso sin incluir los niños que van a desaparecer. ¿Usted ha estado cerca de una persona que le han secuestrado un hijo? Mire, hermano, si hay algo desgarrador en la vida, es eso.
Pero ese día no va a ser uno. En cada cuadra van a haber 5 o 10 niños que desaparecieron. Son familias llorando. Son familias angustiadas. Con el rapto de la iglesia no va a quedar un hogar que no esté llorando. Porque si no es por un accidente, es porque mi hijo se perdió, yo iba con él, lo llevaba de la mano y no sé qué pasó y el otro está por allá y el otro acá. ¿Quién le da explicación a quién? Nadie. Y cuando esto ocurra, entonces hará su entrada triunfal el Señor Anticristo. Todo se está dando para que el Anticristo haga su entrada a este mundo. Eso de los extraterrestres, que cada día coge más fuerza, no es gratuito, hermano. Todo esto es parte de la plataforma de Satanás para que haga su entrada el Anticristo. Esta será la respuesta perfecta. No que se secuestraron una cantidad de personas y esto que no sé qué. Algunos dirán, bueno, algunos creyentes que se van a quedar, no de esta iglesia, sino los que están viendo por la televisión, si no aceptan a Cristo como su Salvador. Y van a decir, de eso estuvo predicando el pastor tal día. Debe ser que sucedió el rapto. Y aparecerá el Señor Anticristo. ¿Qué rapto? Estos fueron los extraterrestres que vinieron, hicieron un secuestro en masa para por allá habitar un nuevo planeta, etcétera. ¿Y sabes qué va a pasar? Y la gente va a creer, sí, ahora sí, para que se cumpla lo que dijo Jesús. Yo vine en nombre de mi Padre y no me creíste, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese sí le van a creer. Porque la gente es dada a creer las mentiras de Satanás, pero rechazan la verdad de Dios. Pero te estoy diciendo, todo se está dando para que Satanás entre a este mundo y tome el control. Lo que está pasando con la economía, toda la economía del mundo está bancarizada, ¿verdad? Ahorita tú puedes tener mucho dinero, pero si no tienes plata en el banco o no tienes una cuenta bancaria, no puedes comprar ni vender. Si tú me quieres vender algo, yo voy a... No, este tipo no tiene vida crediticia, no es confiable. No te estoy diciendo, hermano, que es malo esto. Lo que te estoy diciendo es que todo se está dando para que llegue el momento del Anticristo. Llegará un momento, dice la Escritura, que nadie podrá comprar ni vender. Hoy ya usted va a algunos países y así lleve dólares o lleve euros, usted es un indigente. No, es que se necesita tarjeta. Para comprar cualquier cosa tiene que ser con tarjeta. Para montarse al metro tiene que ser con tarjeta. No, pero que yo... No, aquí no recibimos cash. Ya. Y todo va caminando hacia allá. Porque el Anticristo tendrá el control de todo. Sabrá cuánto ganas. Sabrá dónde vives, sabrá todo de ti. Algunos dicen, no, yo no me dejo poner el sello de la bestia, aunque me maten. Mentiras. Piensa en tu hijo pequeño. Tus hijos que están llorando de hambre. Mami, tengo hambre. Y tú no puedes comprar ni vender a menos que dejes que te entreguen el número. Porque algunos están pensando que es un 666 así. Es algo mucho más sofisticado.
Y todo el mundo va a tener que entrar al sistema. Porque de lo contrario ni podrá comprar ni vender. No te estoy diciendo que eso es malo. Ahora no va a decir, no, que yo no voy a tener tarjeta de crédito, no voy a tener tarjeta de débito. No es a eso a lo que me refiero. Lo que te estoy diciendo es que todo se está dando para que el anticristo haga su entrada triunfal. Mira, los problemas a la economía. Cuando Estados Unidos estornuda, toda la economía mundial se tambalea. Y ahora ya también China. Si China estornuda, también se tambalea la economía mundial. Los países con economía emergente como la nuestra sufren cada vez que hay un problema. Si el uno gritó al otro, ya sabemos que bueno, va a pasar algo en el mundo y ya todo el mundo comienza a temblar. Solución, una moneda única. Y tarde o temprano eso se dará. Y esa moneda única será para que el anticristo tenga todo el control. Y esto que te estoy diciendo, ya la Biblia lo había dicho hace varios miles de años. Es que todo va caminando hacia allá, mis amados. Lo que hace unos años nos parecía absurdo, es que es una exageración de la Biblia, ya lo estamos viviendo. Y todo se va a cumplir. Y Pablo está diciendo, cuando se produzca el rapto, va a venir una tribulación tremenda a la tierra. Y es que de por sí tiene que haber una tribulación. Imagínense todas esas personas con sus hijos perdidos, llorando, los accidentes por doquier. Y es cuando el anticristo va a hacer su entrada para dar una explicación lógica a todo, para traer solución, y la gente lo va a reconocer como el Mesías. Aún los judíos lo van a aceptar como el Mesías. Y se cumplirá de nuevo la palabra de Jesús. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibiste, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Y cuando el anticristo, después de 3 años y medio, se quite la máscara y la gente vea que es el anticristo, sobre todo los judíos, se van a rebelar contra él. Y comienza el periodo de la gran tribulación. Pero hoy déjame dejar hasta aquí y no hablar de ese periodo de la gran tribulación. ¿Qué es lo que está esperando el mundo? Porque con el rapto de la iglesia comienza la tribulación por 3 años y medio y luego vienen otros 3 años y medio de gran tribulación. Pero tú no tienes por qué temer. Esto es para los que rechazan el mensaje. Porque Dios siempre que va a enviar un juicio a la tierra, avisa una y otra vez. Solo que el Señor dice, cuando mi venida se acerque, será como en los días de Noé. Y nos remite también a los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fueron los días de Sodoma y Gomorra? Hermano, la gente se había corrompido a tal punto que el 90 y pico % no sentían atracción por el sexo opuesto, sino por el mismo sexo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, aún en las calles. Bueno, pero no es muy distinto de nuestros días. Uno va y en cualquier aeropuerto ve a 2 hombres besándose como lo más normal. Es que se nos están llegando los días de Sodoma y Gomorra. Un día Dios vio todo eso y dijo, no más. No lo resistiré más.
voy a enviar fuego que los consuma. Pero luego fue movido a misericordia y dijo, voy a compartirle a Abraham que se levante un intercesor, porque a pesar de todo Dios es un Padre compasivo, solo que parte de su naturaleza es la santidad. Y si Él no cumple su palabra, entra en el campo de la mentira. Y la Escritura enseña que Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta por su naturaleza. Así que Dios tiene que sí o sí cumplir su palabra. Y cuando comienza la intercesión de Abraham, Dios llegó hasta decirle, mira Abraham, si hay 10 justos en una ciudad tan grande como Sodoma y Gomorra, en estas ciudades tan grandes, por amor a esos 10 yo perdono la ciudad. Pero sabes que no habían 10. Todos se habían corrompido. Dios mandó 2 ángeles a ver si viendo a los ángeles reaccionan. Y estaban tan velados sus ojos que quisieron violar a los ángeles. Y luego tiene que meterlos en su casa porque iban a violar a los ángeles. Y cuando Lot hizo eso, pues ahora te vamos a violar a ti. Y te vamos a violar con más violencia de la que pensamos hacerle a ellos. Mira hasta dónde llega el ser humano. Y es cuando Dios dice, no, definitivamente, no más. Y comienza a llover fuego del cielo. Pastor, y los niños murieron calcinados. Pastor, y los ancianos murieron calcinados. Pastores murieron calcinados. Pero Dios, antes de enviar esos dolorosos juicios, primero advierte. Primero nos dice, mira lo que va a pasar. Ya es asunto nuestro si recibimos o rechazamos esa palabra. ¿Sabes? Sé que no es fácil creer esto. Por eso algunos prefirieron no tocar estos temas. Pero no tocarlos no es la solución. No tocarlos es como ir como oveja al matadero sin saber lo que viene. Dios siempre que va a enviar juicio, primero advierte para que el ser humano esté apercibido.